representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo andas tú hoy? Muy bien, con ganas de hablar de economía contigo. ¿Por dónde vamos? Bueno, vamos a ir a hacer un repaso de los últimos números que tenemos a nivel internacional y después nos vamos a acercar un poco a los dos grandes datos que se han publicado a nivel local, que está vinculado con la inflación, que ha sido un dato muy bueno, y el otro con el tema del índice de pobreza, que no ha sido tan bueno. Así que arranquemos entonces, si te parece, Jorge, en Estados Unidos, desde hace casi 10 días, solamente interrumpido por el conflicto de Israel, el barril de petróleo ha venido cayendo fuertemente. El último ajuste que se ha hecho acá en nuestro país, hace 10 días, tomaba un barril de petróleo, el West Texas, a entrega en noviembre de $92-93. Es más, todo el mundo estimaba, o por lo menos se hablaba, de un barril en el entorno de los $100 antes de fin de año. Bueno, desde fines de mes hasta, hasta la escalada de violencia que apareció en el Medio Oriente, se desplomó el precio del barril. De hecho, hoy está cotizando por debajo de los $85, $84,93 en este momento, lo cual le ha permitido un poco de aire al gobierno a permitir la suba un poco del dólar, que recupere algo el camino. De hecho, al cierre de ayer el interbancario fondo estaba prácticamente en 40 pesos el dólar, a mitad de camino de lo que entendíamos nosotros tenía que estar para por lo menos recuperar el trecho perdido en los últimos años. ¿Sí? De mantenerse esta instancia, podríamos pensar que a fin de mes hasta se podría revertir un poco la suba que tuvo el combustible a principios de este mes de octubre. Y a propósito de eso, el otro dato que va a ser fundamental es el que en estos días se va a publicar por parte de la Reserva Federal, es lo que se llama las minutas, respecto a cuáles son las perspectivas de la tasa de interés. Se espera que no haya cambios. Si eso ocurre y la circunstancia se mantiene, bueno, entonces de esperar que en nuestro país tengamos un dólar más aproximándonos a 41, 42 y un combustible por lo menos que no siga subiendo. Ese sería un poco el razonamiento. La semana pasada se publicó el dato de inflación, que es otro dato positivo en este aspecto. Por primera vez desde el año 2005, la inflación interanual de los últimos 12 meses, cerrado en este caso a septiembre, estuvo por debajo del 4%, concretamente 3,87%, en el piso prácticamente del rango meta que el Banco Central tiene de entre el 3 y el 6%. Y esta baja fuerte de la inflación se basa en lo que se llama la inflación subyacente, que está todavía por debajo de esta. La subyacente está en 3,35% anualizado, y lo que se diferencia del anterior es que elimina todos los productos que son muy volátiles, concretamente frutas y verduras que tienen alta volatilidad de precio, y también el combustible, que queda fuera de la medición. Si uno elimina todos estos, o sea, va al corazón de la inflación, nota que inclusive está por debajo de este 3,87, repito, 3,35. Esto es una buena noticia porque, repito, le va a permitir también al gobierno, junto al anterior, a dejar flotar un poco más el dólar al alza y obtener algún equilibrio un poquito más estable con respecto al mercado cambiario. Si uno mira los rubros que están atrás de este 3,87, bueno, alimentos y bebidas ha sido el que más aumentó, y transporte también a partir del aumento de los combustibles del mes de septiembre. Mientras que otros rubros han tirado a la baja este índice, concretamente, por ejemplo, vestimenta, ropa, viene desde hace varios meses empujando a la baja a la inflación. Se espera que para el resto del año 2023, o sea, lo que queda, octubre, noviembre y diciembre, probablemente esté un poco por encima de este 3,87, en el entorno del 4,25%, sigue siendo una tasa muy baja considerando el histórico.
Y el otro dato, este es una buena noticia. La otra noticia que no fue tan buena es que se publicaron los datos de pobreza del primer semestre de este año. Y aquí no han sido muy buenos los resultados obtenidos. Los datos especifican que hay un 10,4% de personas que están por debajo del índice de pobreza y un 0,2 por debajo del índice de indigencia. Es un número muy parecido al que teníamos en el primer semestre del 22, teníamos 10,7%, ahora 10,4%. Para que la audiencia tenga una idea, se considera a alguien pobre si el ingreso para 3 personas, el ingreso familiar líquido en Montevideo es entre 47.809 pesos y para el interior 31.990. Estamos hablando que para el interior el ingreso de una persona sea un poquito más de 10.000 pesos líquidos, ¿verdad? Por debajo de eso, repito, tenemos un 10,4% al cierre del primer trimestre, a junio del año 23, y cuando uno ve esos números, lo peor es lo que hay adentro. El grueso son jóvenes, niños, entre 1 y 6 años tenemos un 20,9% por debajo del índice de pobreza, entre 6 y 11, 19,1, entre 12 y 17 años, 18,8%. Estos son 4 puntos por encima de lo que teníamos en el año 2019, o sea, antes del inicio de la pandemia. Quiere decir que pasó la pandemia, claramente se afectó el mercado laboral y de ingresos de nuestro país y todavía no hemos logrado llegar a los valores que teníamos anteriormente, más allá que el Producto Interno Bruto sí está por encima del valor del 2019. Lo peor de todo es que hay un informe de las Naciones Unidas que es un poco lo más triste. Dice que, dadas las características de la pobreza del Uruguay, con 120 millones de dólares anuales, eso se resolvería prácticamente en su totalidad. 120 millones de dólares, que puede parecerle mucho a la audiencia. Sin embargo, varias veces eso es lo que se gastan en varios organismos del Estado y también en los distintos organismos que atacan a la pobreza, que son bastante más que 120 millones de dólares anuales. Así que daría la impresión de que nos está faltando un poco de ideas y un poco de políticas más adecuadas para combatir este problema, que repito, ataca fundamentalmente a los jóvenes y eso es una semilla bastante complicada de cara al futuro. Un joven que está en estas situaciones difícilmente va a tener probabilidades ciertas de integrarse al mercado en su adultez y todos sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Hasta aquí llegamos hoy, Jorge. Claro que sí, claro que sí. Mauro, interesante tu aporte como siempre. Nos reencontramos la semana que viene. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Igual. Hasta pronto. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.